¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar la tipología de las sociedades o los distintos tipos societarios que los vamos a tener contenidos ya en el capítulo 2 de la General de Sociedades y también corresponden a la unidad 7 de nuestro programa. Y bueno, y entonces vamos a charlar de la clasificación en principio. Y vamos a encontrarnos con que tenemos una clasificación clásica que nos habla de tres tipos de agrupaciones de sociedades. Una son las sociedades de personas o de interés, que son aquellas en que es fundamental la persona del socio, con quien me asocio para realizar una actividad comercial. Y esta persona con quien decidimos asociarnos tiene preponderancia, lo que no quita que también es importante los aportes que vayamos a hacer a la sociedad porque son fundamentales también para poder realizar esa actividad que hemos determinado. Pero insisto que lo fundamental acá es la persona del socio. ¿Y por qué es lo fundamental la persona del socio? Porque siempre vamos a tener algún socio que tenga una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Qué significa esto de responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria? Bueno, ilimitada es que responde por las deudas de la sociedad con su patrimonio personal. Solidaria significa que si van a responder los socios con su patrimonio personal, los acreedores de la sociedad podrán ir contra cualquiera de los socios por el 100% de la deuda. Y acá se prescinde de la participación societaria. Algunos ya lo habíamos hablado en algún otro encuentro, pero decíamos que si bien parece injusto, después los socios que hayan respondido en mayor proporción a su participación societaria tendrán acción contra los otros socios para que se le reembolse eso que ha pagado de más. Y decíamos que además es subsidiaria. ¿Subsidiaria por qué? Porque solamente en este caso van a responder con su patrimonio y de manera solidaria después que la sociedad no ha podido cumplir con sus obligaciones. Por eso decimos que la responsabilidad de los socios entra en subsidio, porque si así no fuera, estaríamos atentando contra la personalidad diferenciada, habría una confusión de patrimonios. Entonces, las obligaciones son de la sociedad, primeramente debe cumplir la sociedad, y en el caso en que no se pueda, estos socios que tienen este tipo de responsabilidad, recién ahí van a responder con sus bienes personales. Por eso decimos que es en subsidio. Otra característica es que también por tener responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria alguno de los socios, por ser fundamental justamente su persona, como principio general es que no existe la libre transmisibilidad de su participación en la sociedad, salvo que lo dispongan estatutariamente. Y así deben de hacerlo aún en el caso en que decidan que los herederos, por fallecimiento de uno de los socios, asuman el lugar del socio fallecido. Con lo cual, en caso de que uno de los socios ya no pueda estar en la sociedad, aún por el caso de fallecimiento, si no se han estipulado estas cláusulas en que se permita la transmisión de la participación societaria, la sociedad debe ser disuelta. Bien, entonces las otras sociedades en esta clasificación general, digamos, serían la mixta, que es la sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, la sociedad de responsabilidad limitada
se le dice que es mixta porque hay importancia en la persona del socio, pero también tiene una fundamental trascendencia el aporte del capital. Y en este caso, con respecto a la transmisibilidad, después lo vamos a estudiar cuando hablemos justamente de este tipo societario específicamente, pero es la libre transmisibilidad, salvo que se pongan cláusulas que lo restrinjan, pero tampoco lo puede prohibir de manera total. Y después existen las sociedades que se denominan de capital, donde lo importante es justamente el aporte de capital sin importar la persona del socio. En este caso también la transmisibilidad como principio rector decimos que es libre, salvo que se la limite. Después vamos a ver específicamente cómo se puede limitar y tanto en la mixta, que es la SRL, o las de capital como la sociedad anónima, y acá tenemos la variación de la sociedad anónima, la sociedad anónimas unipersonales y las sociedades anónimas simplificadas. Lo que se puede hacer es restringirlo a través de algunas cláusulas específicas, pero nunca prohibirlo. Bien, y entonces es materia de análisis particular en este momento, las sociedades de interés o de personas. Y las sociedades de interés o de persona entonces serían la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria y la sociedad en comandita, ya sea simple o por acciones. Bien, entonces podríamos hablar individualmente de cada una de ellas, pero yo para que ustedes tal vez lo podamos comprender mejor y podamos hacerlo de manera más rápida, vamos a intentar hacerlo de manera comparativa. Entonces, vamos a analizar en principio qué tipos de socios tienen cada una de estas sociedades. Entonces, la sociedad colectiva tiene socios que se denominan socios colectivos. El socio de la sociedad colectiva es justamente el que da las pautas en la ley, que dice que tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. En cambio, en las sociedades de capital e industria vamos a tener dos tipos de socio, el socio capitalista y el socio colectivo. El socio capitalista tiene la misma responsabilidad, dice la ley, que el socio colectivo, es decir, responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. En cambio, el socio industrial va a tener su responsabilidad limitada a las ganancias que tenga para percibir. ¿Por qué? Porque su aporte solamente va a ser su actividad personal, su trabajo. En cambio, el socio capitalista aporta justamente el capital, como su propia palabra lo indica. Y en el caso de las sociedades en comandita, vamos a tener también dos categorías de socio, el socio comanditado y el socio comanditario. El socio comanditado tiene responsabilidad, al igual que el socio colectivo, ilimitada, solidaria y subsidiaria. En cambio, el socio comanditario va a tener su responsabilidad limitada al capital aportado. Bien, entonces lo otro que debemos ver es el tema de la denominación. Lo habíamos visto en la parte general que podíamos nombrar o fijar el nombre de la sociedad por medio de un nombre de fantasía o por medio de una razón social, en los casos en que corresponde la razón social. Bueno, justamente acá estamos en presencia en estas sociedades de interés, en presencia de los casos en que podemos tener una razón social. La razón social es cuando el nombre de la sociedad está, o la denominación, está compuesta por el nombre de uno, varios o todos los socios.
Así que, teniendo en cuenta esta diferenciación, además también tenemos que contar que en cada tipo societario debemos identificar el tipo de sociedad al que se refiere esa sociedad o el tipo que ha adoptado esa sociedad, ya sea con su sigla o con la denominación del tipo societario. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver que en el caso de la sociedad colectiva, como todos los socios tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, la razón social, si se decidiera hacerlo de esa manera, puede contener el nombre de uno, varios o todos los socios. Si no contuviera el de todos, además tenemos que poner la denominación o el agregado y compañía. En el caso de la sociedad de capital e industria, como justamente la razón social indica que el socio cuyo nombre compone esa razón social tiene esta responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, solamente podrá figurar en la razón social, por tener ese tipo de responsabilidad, el socio capitalista. El socio industrial no puede, o el nombre del socio industrial no puede formar parte de la razón social. Y en el caso de la sociedad en comandita, sucede exactamente lo mismo. El socio que tiene la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, uno, varios o todos los socios, podrán, si eligen poner su denominación con una razón social, podrán incorporar su nombre, pero solamente de esta categoría de socios. Quedan excluidos entonces en la denominación el nombre de los socios comanditarios. Bien, entonces ya tenemos con esto resuelto el tema de el nombre o la denominación de la sociedad. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es el tema de la administración. ¿Quiénes van a poder administrar? En este caso, en el caso de la sociedad colectiva, como todos los socios tienen este tipo de responsabilidad amplia, cualquiera de los socios puede administrar a la sociedad colectiva. También puede hacerlo un tercero denominado o nombrado por los socios. En el caso de la sociedad de capital e industria, también pueden hacerlo cualquiera de los socios o un tercero. Pero en el caso de las sociedades en comandita, acá vemos que se da una situación, podríamos decir, si la analizamos, de cierta injusticia, porque pueden administrar terceros o socios, pero los socios que pueden participar de la administración son solamente los socios comanditados, es decir, estos que tienen la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Realmente como crítica decíamos que resulta injusto porque incluso puede participar un tercero, ¿no? Y es evidente que va a tener un interés particular cualquiera de los socios, aunque no tenga esta responsabilidad que es amplia. Y entonces evidentemente tiene un mayor interés porque la sociedad funcione de la mejor manera. Bien, entonces vamos a ver también que el órgano de administración puede ser controlado. En algunos casos hay órganos de control, como se puede dar en las sociedades de responsabilidad limitada o en la sociedad anónima. Pero en los casos de estas sociedades de interés o de personas, cualquiera de los socios tiene la posibilidad de controlar la administración. ¿Qué implica esto? Que cualquiera de los socios, cuando lo soliciten, pueden tener acceso a la documentación de la sociedad y a controlar lo que ha sucedido con la contabilidad o la administración de la sociedad. Es decir, que aquí sí no hay exclusión de ningún tipo de socios. Aún en el caso de, como decíamos, que resultaba injusto
o discriminatorio hacia el socio comanditario en la sociedad en comandita. En este caso en particular, en cuanto al control y a la fiscalización de la administración, aquí sí todos los socios tienen la posibilidad de ejercer ese control de la administración. Por último, tenemos que ver cómo se toman las decisiones sociales. Y en este caso, las decisiones sociales se toman por la reunión de todos los socios y se toman, dice la ley, por mayoría, pero por mayoría de capital. A veces pueden ser que más personas no tengan la mayoría del capital. Entonces las decisiones se toman por mayoría de capital. Y en algunos casos, o para algún tipo de decisiones, se requerirá, cuando la ley lo indica, la unanimidad para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo cambiar el tipo societario, modificar el capital, etc. En ese caso sí se necesitará una mayoría absoluta o unanimidad, pero en general se va a regir por la mayoría de capital. Bueno, con esto estamos terminando con la revisión de estos tipos societarios que tienen que ver con las personas de interés, con las sociedades de interés o de personas. Bueno, y después, posteriormente, empezaremos a hablar con las sociedades que son más típicas, porque si bien estas sociedades están tipificadas en la ley, porque eran las que originariamente estaban previstas, ya prácticamente han quedado en desuso. Lo típico ahora es habíamos hablado también de la evolución de las sociedades, hacer sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas, que incluso ahora la ley nos ha abierto un abanico de posibilidades o de subespecies justamente de sociedades anónimas. Entonces, ese tipo de sociedades van a ser motivo de un análisis, digamos, más exhaustivo. Así que, bueno, continuaremos en otro momento con ese tratamiento. Bueno, hasta luego, muchas gracias.